consume menos. El segundo impacto es sobre la tasa de mora, es decir, si uno se va al paro, aumenta la morosidad. Por lo tanto, las administraciones tienen que ser profundamente responsables. Se trata de ser responsables. Decía Churchill, que no era precisamente un joven progresista, pero decía una frase que a mí me encanta. Decía, el momento duro de la vida, de los grandes problemas mundiales, que él vivió, como sabéis, uno muy importante, que fue la Segunda Guerra Mundial, los hombres y las mujeres, antes de ser importantes, necesitan o deben los políticos ser útiles. Y no se trata de estar o llegar el momento en que seamos más o menos importantes, hablar más o menos mejor, decir más o menos la crítica a un gobierno en estos momentos, como en el Senado hace unas horas a José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de ser útiles, de poner encima de la mesa soluciones. Bastante sospechoso es que las soluciones que pone nuestro gobierno sean muy parecidas o iguales a las soluciones que están poniendo otros gobiernos en el mundo. Cuando en el G20 todos llegamos a un acuerdo de poner soluciones como inyectar liquidez, animar la demanda con planes como el de 8.000 millones y de intentar sostener la política social, cuando en el G20, donde está representado el 80% del PIB del mundo, toma esa decisión, es por algo. Sin embargo, Mariano Rajoy es como aquel que iba a ver a su hijo a la mili y decía, mira, mi hijo cuando estaba desfilando es el único que lleva bien el paso, ¿no? Es decir, el único que al final está en contra de todo lo que opinan en estos momentos los principales mandatarios del mundo es Mariano Rajoy. Desde luego se equivoca profundamente. Nosotros somos responsables de esas dos cuestiones que hacen, repito, todas las naciones: política de inyectar liquidez y política de demanda, que vais a empezar a disfrutar en la medida de cómo lo haya pedido vuestro ayuntamiento en Torrejón de Ardoz, a través de esto que he citado un par de ellos, el barrio de Orbás, etc. Pero hay una singularidad en nuestro gobierno, y con esto acabo, que es la política social. Esto no lo ha hecho evidentemente Sarkozy ni Merkel, pero sí nuestro gobierno. La tercera pata de Zapatero es la política social. Ni un paso atrás. Y yo puedo hablar como socialista, ni un paso atrás, porque nos ha costado mucho construir una seguridad social, por ejemplo, con 70 y tantos mil millones, casi 80.000 millones de superávit, que por cierto esa es otra. Quiero decirlo para que lo contéis. Cuando el gobernador del Banco de España, el compañero Miguel Ángel Fernández Ordóñez, decía que la seguridad social estaba en peligro, no lo decía así, no quiero ser injusto, pero me entendéis, ha abierto un debate sobre este tema. Os tengo que decir una cosa: cuando llega una recesión económica, todas las empresas entran en pérdidas, todas menos el Corte Inglés, todas entran en pérdidas. Y entran en pérdidas los bancos, deberían, si los bancos tienen pérdidas, tendrán pérdidas. Las familias entramos en problemas, las universidades entran en déficit porque tienen menos alumnos y a lo mejor pueden tener más gastos. El Estado entra en déficit porque ingresa menos dinero, y si el Estado ingresa menos dinero y tiene que pagar más, entra en déficit, ¿vale? Esto es lo que los economistas llamamos, atención al término, estabilizadores automáticos. Bien, pero es normal, en época de recesión perdemos y en época de expansión ganamos. Lo que hay que intentar es que haya cuanto más épocas de expansión mejor. En época de recesión la seguridad social podría entrar en déficit. ¿Cuándo? Cuando existen 2,7 cotizantes por cada pensionista en estos momentos. A partir de que bajemos a 2,3 cotizantes o menos por pensionista, entraremos en déficit. ¿Podemos entrar en déficit en el 2010? Probablemente sí, probablemente no, no sabemos. Pero si entramos en déficit no pasa nada, porque para eso hemos creado un colchón de 80.000 millones de euros. No están en peligro las pensiones, para nada. Es otro debate del efecto Pisuerga. ¿Por qué precisamente los bancos sospechosamente son los que sacan el debate de las pensiones cada vez que hay una crisis? Claro, por lo fondo. Pues evidentemente, y hay que decirlo claramente, el sistema público está perfectamente. Ahora, podéis decir, bueno, en el 2050 vamos a vivir 120 años y por lo tanto vamos a ser demasiados pensionistas. Bueno, pues se puede medir para ampliar la edad de jubilación voluntariamente. Pues tú no vas a contar a alguien que lleva 40 años trabajando, oiga, en vez de los 65 se va usted a jubilar a los 70. Bueno, la gente dice cosas, y os digo la verdad, no es que opinen de otra forma, es que son insolventes cuando hablan de esto. Son insolventes. O no hablan con los datos en la mano, o tienen otras opiniones, y no me refiero al gobernador del Banco de España, sino al Partido Popular, otras opiniones influidas por sectores sociales que no tienen nada que ver, o políticos, o mejor dicho, económicos, que no tienen nada que ver con la política. Por lo tanto, tranquilidad a todo el mundo con las pensiones. En la política social no se va a dar ningún paso atrás. Me pongo la gorra de economista, no de socialista, sino de economista, y os digo, menos mal que la crisis económica esta le ha tocado a nuestro país con un gobierno socialista. Menos mal, porque en ese caso no tendríamos 4.010.000 parados generados por una política financiera como la norteamericana, sino que tendríamos muchos más parados en España. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos. Pongamos la carne en el asador
Escuchemos atentamente el debate sobre el empleo que va a haber mañana en la Asamblea de Madrid, donde nuestra compañera y queridísima amiga mía, Maru Menéndez, va a debatir con la presidenta saliente, e intentemos, eso sí, que dentro de 2 años la presidenta saliente sea lo que va a ser, saliente. Salud. Antonio, porque dentro de la gravedad y de la dureza de la situación, por lo menos lo has explicado de una manera amena, que nos ha dotado de tener toda la información para poder entender toda esta maraña y sobre todo para darnos tranquilidad porque se están tomando las medidas adecuadas, porque estamos con un gobierno que sabe lo que tiene que hacer, porque esperamos recoger los resultados lo antes posible. Y que todos lo contemos en nuestros foros y con nuestros amigos y compañeros en nuestros ámbitos, que es por lo que hemos hecho este acto y sobre todo para que todos tengamos toda la información disponible. Bueno, ahora sí me gustaría, si queréis, que abramos un turno de palabra para hacer alguna reflexión, sugerencia.